Excelencia, que es denominado Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, CITBM. Es el primer centro de excelencia que financia el gobierno peruano a través de su programa de ciencia activa, el CONCITEC, y tiene como finalidad contribuir a la investigación, desarrollo e innovación en el país. Estos tres conceptos son sumamente importantes. Por un lado, la investigación, que es el desarrollo de investigación básica y aplicada. Por otro lado, el desarrollo tecnológico, que básicamente es convertir ese conocimiento en productos o procesos útiles. Y finalmente, la innovación, que significa poner esos productos en el mercado que genere valor, ¿no? A través de empresas, sean estatales, sean privadas, o a través de gobiernos locales o gobiernos regionales. ¿Cómo surge esta idea? Ya todos conocemos que hay un problema muy serio en el país y en San Marcos también sobre la productividad científica y tecnológica. O sea, hay una baja productividad científica y tecnológica en general. ¿Cuáles son los nudos críticos? De los muchos que pueden haber, pero ¿cuáles son los más importantes? Y ahí señalo los más importantes, ¿no? Primero, que no tenemos formas, mecanismos para poder incorporar investigadores, la masa crítica. Si pensamos en San Marcos en este momento, con la salida de los profesores mayores de 70 años, esta masa crítica se reduce más y no hemos tenido la previsión suficiente en los últimos 20 o 30 años de renovar o de fortalecer esta masa crítica. De modo tal que este es un gran problema. ¿Cómo incorporamos esa masa crítica rápidamente? ¿Cómo podemos hacer para contar con investigadores y talentos que son incluso egresados nuestros y no se vayan al extranjero? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El segundo es la obtención de recursos. ¿Cómo postulamos a fuentes de financiamiento de una manera que sea competitiva, de una manera que sea eficiente, si nosotros tenemos mecanismos de gestión que son disuasivos para los proveedores de recursos, porque no podemos cumplir las fechas, porque los procesos de gasto son muy prolongados, etcétera, etcétera? Es el segundo nudo crítico. Y el tercero es la administración eficiente y oportuna del proceso de investigación, desarrollo e innovación. Esto significa poder contar con los recursos, sean investigadores, sean materiales, sea infraestructura, que nos permita desarrollar una investigación competitiva en el país o en el extranjero. Este es el problema. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos dimos cuenta que se presentaba una pequeña oportunidad con el primer concurso de centros de excelencia del CONCITEC, que fue el año 2014. Este concurso planteaba la posibilidad de formar o de desarrollar un nuevo modelo de gestión de investigación, desarrollo y innovación. Y entonces decidimos tentar a este concurso para poder desarrollar esta alternativa que nos permitiría en parte resolver estos nudos críticos que he señalado. ¿Qué condiciones establecía este concurso? Pues era un poco complejo para en general. Todos los grupos de investigación pensamos en que el concurso era incluso restrictivo, porque no era muy fácil cumplir con todos los requisitos. Aquí tenemos 4 de las condiciones fundamentales de este concurso. Primero, que debe estar conformado por una universidad que va a jugar el rol de líder. En segundo lugar, un centro de excelencia internacional por lo menos. Y en tercer lugar, 3 empresas peruanas o un consorcio de empresas. Esa es la condición, la primera condición. La segunda, que deben tener líneas definidas de investigación, desarrollo e innovación. La tercera, que debe cumplir con una fórmula de subvención que representa un cofinanciamiento del 75%. ¿Sí? El CONCITEC daba 25% del financiamiento y nosotros teníamos que garantizar un 75%.
Ese 75% es 40% de aporte no monetario y 35% de aporte monetario de los socios internacionales y de las empresas. Y, por otro lado, debemos constituir una nueva entidad jurídica para poder gestionar y administrar los fondos que obtengamos con este modelo. Entonces, esas eran las 4 condiciones que, como ustedes verán, no eran muy sencillas de cumplir. En San Marcos, en varios grupos, tanto de las facultades de física, química, matemática, biológica, veterinaria, etc., había grupos que estaban interesados en esta propuesta. Sin embargo, no era muy sencilla cumplir con todo ese requisito. El monto parecía incluso tentador, era un presupuesto de 80 millones, de los cuales el CONCITE podía poner hasta 20 millones de soles, pero había que garantizar los 60 restantes. Y entonces el vicerrectorado de investigación tuvo la idea de juntar a todas estas propuestas pequeñas que habían y desarrollar una única propuesta que permita tener una mejor capacidad de competencia en este concurso. Y eso fue lo que se generó. O sea, nos juntamos propuestas de medicina, ciencias físicas, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica y electrónica, en geología, biología, farmacia, y desarrollamos una propuesta de centro de excelencia que cubra 2 áreas, en principio eran 3 áreas, pero al final nos quedamos con 2 áreas, que eran biotecnología y salud, y por otro lado, medio ambiente. Eso fue lo que integró todo este grupo. Esa propuesta resultó siendo ganadora, y en el cumplimiento de esas condiciones que nos pusieron, estas son las organizaciones que nos asociamos. Por el lado de la Universidad San Marcos, que era la líder, luego la Universidad de Washington, la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, y 3 empresas que están ahí señaladas: CETEMIN, BTS y Kindrez. Por otro lado, conseguimos también el apoyo de entidades colaboradoras que no eran socias de este proyecto, pero sí colaboraban con capacidad instalada o con proyectos que podrían sumarse y que podrían permitir desarrollar propuestas adicionales. Ahí tienen ustedes una lista que va desde centros internacionales, organizaciones sin fines de lucro, y también otras universidades como la Universidad Nacional de la Frontera de Sullana, la Universidad de Cajamarca, entre otras universidades. Entonces esa es la primera condición que cumplimos. Juntos con ellos desarrollamos las líneas de investigación. Ahí tienen ustedes las 2 líneas, biotecnología y salud, y por otro lado agua, suelo y sociedad, que es lo que llamamos medio ambiente, pero le pusimos ese nombre porque no solamente nos referíamos al ambiente físico, sino también consideramos el ambiente social, agua, suelo y sociedad, donde nos interesaba mucho la parte de minería sostenible, la parte de remediación ambiental empleando nanotecnología y lo de teledetección satelital. Por el lado de biotecnología y salud es mucho más amplio, y lo que era tecnología de información y comunicación se convirtió en una línea transversal a ambas. Entonces este fue el conjunto de propuestas que presentamos en el concurso y que fueron aprobadas por el Comité Internacional, que finalmente calificó las propuestas concursadas. En cuanto a la fórmula, ahí tienen ustedes la parte de 40% de contrapartida no monetaria, en la cual, y esto quiero resaltarlo, la mayor contribución es de la Universidad de San Marcos. Cuando comenzamos a evaluar qué es lo que tenemos en cada una de estas facultades que concursamos, nos dimos cuenta que la cantidad de recursos, tanto de infraestructura como equipamiento, que se usaba o se usaba poco, como investigadores, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, es decir, todo eso, si lo comenzamos a valorizar, representaba mucho más del 40%. Es decir, si hubiese sido solamente esto la contraparte, hubiésemos superado
60% que nos pedían, o el 75% que nos pedían. Pero estábamos limitados al 40%, pero esa es una riqueza enorme. Una riqueza que, si además analizamos el contenido que puede haber en términos de ideas, de productos, de investigaciones ya desarrolladas, podría ser incluso mucho más interesante para los fines de innovación. 35% de la parte de la contrapartida no monetaria, que lo pusieron los centros de excelencia internacionales y las empresas que se comprometieron a poner dinero para determinados proyectos, y finalmente el 25% de Concitec, que es el aporte que da durante 5 años que dura el proyecto. Con todo esto, la universidad, las empresas, los centros de excelencia, pasamos a cumplir con el último requerimiento, que es formar una entidad jurídica independiente, que es el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales. Esta es una entidad distinta, es una especie de organización sin fines de lucro, que tiene su propia personalidad jurídica, que tiene su propio RUC, que tiene sus propias cuentas y que maneja los fondos de acuerdo a las reglas que ponen los patrocinadores que dan los fondos, en este caso el Concitec. Forma parte de esta nueva entidad jurídica el Consejo de Ciencia y Tecnología, porque tiene un representante permanente dentro de esta organización. Pero, de otro lado, nos dimos cuenta que solamente el fondo que entrega Concitec no iba a ser suficiente y no le iba a garantizar la sostenibilidad más allá de los 5 años. Si comenzamos a contar, ya se pasaron 2 años, nos quedan solamente 3. Entonces, tuvimos que desarrollar un plan de sostenibilidad. Ese plan de sostenibilidad, ¿no? Básicamente consiste en 2 actividades que están ahí señaladas, adicionales a la del Concitec. Por un lado, postular a fondos concursables nacionales e internacionales con los equipos de investigación, y por otro lado, aprovechar la inversión privada mediante los esquemas financieros tributarios. Hay una nueva ley, la ley 30909, que da estímulos tributarios a las empresas que invierten en innovación y desarrollo. Entonces, esto fue lo que planteamos como alternativa para poder darle sostenibilidad más allá de los 5 años. No vamos a trabajar en crear una institución como esta para que desaparezca a los 5 años, sino la idea es que esto permanezca y sea una alternativa de gestión. ¿Qué se necesita para esto? Se necesita en primer lugar un equipo de trabajo. Se necesita que este equipo de trabajo tenga vista a qué fuentes quiere aplicar, y para aplicar puede tener ideas o productos ya establecidos, puede haber incluso patentado alguna idea interesante que quiera convertirla en innovación, tiene que tener metas claras, tiene que tener una capacidad mínima instalada que se puede complementar con la ayuda internacional o con los fondos que tiene el Centro de Excelencia, y tiene que tener vínculos con actores estratégicos, ¿no? En ese sentido, la cantidad de vínculos que pueda tener cada grupo es inimaginable. O sea, imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de la Facultad de Biología, ¿no? Las relaciones que hay con una serie de instituciones que hacen investigación y que se quedan básicamente en el conocimiento, pero lo que no pasa a la aplicación. Es ahí donde puede intervenir un centro como este, porque el conocimiento se puede trabajar para desarrollar un producto tecnológico y de ahí poderlo introducir en la cadena productiva. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? El grupo de trabajo que tenga vista qué fuentes quiere tocar, y el Centro de Excelencia puede ayudar a eso, y de otro lado que tenga esas condiciones ahí señaladas. Este grupo, además de los profesores, debe tratar de incorporar estudiantes de pre y posgrado, y debe tratar de estimular
las oportunidades de intercambio con centros de excelencia internacionales. Aquí hay otra idea que tiene el centro. La brecha entre lo que nosotros en el país tenemos con lo que tienen los países desarrollados es bastante grande. Acortar esa brecha puede llevarnos muchísimos años. ¿Cómo podemos acortar esa brecha? Estratégicamente hablando, es básicamente a través de la transferencia de tecnología que se puede hacer con el intercambio. Y los centros internacionales están dispuestos a eso, recibir a estudiantes de posgrado, profesores, y a su vez enviar investigadores que puedan trabajar con nosotros. Acabamos de hacer, por ejemplo, todo un estudio de secuenciamiento del genoma de una bacteria que no lo hubiésemos podido hacer nosotros solos, y lo hemos hecho con un investigador de Suiza que ha venido y ha formado, ha capacitado investigadores del Instituto Nacional de Salud y del Centro de Excelencia para poder continuar con estas investigaciones. Eso es una forma de acortar brecha que creemos que es sumamente importante en este modelo. La otra forma es la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación. Aquí hay que buscar, y esto es mucho más difícil porque las empresas todavía no tienen una cultura de innovación, pero hay que buscar empresas que tengan necesidad de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, en las líneas que tenemos nosotros, porque no podemos abarcar otras líneas. Tenemos que tener un equipo de trabajo, y este equipo de trabajo tiene que ser calificado. Si tenemos, por ejemplo, un equipo de trabajo en lo que es producción de reactivos para diagnóstico, por ejemplo, nosotros tenemos que registrar ese equipo de trabajo en el CONCITEC, y el CONCITEC lo califica, y de esa manera estamos en condiciones de poder ofrecer a la empresa las posibilidades de hacer el proyecto y de ejecutarlo. Si la empresa tiene esa idea, tenemos el grupo, se aplica, tiene una ventaja. La ventaja es de deducir del impuesto imponible 175% de su inversión en el caso que la investigación lo desarrolle una institución peruana. Por ejemplo, el Centro de Excelencia con los equipos de San Marcos. Si lo hace con una institución internacional puede deducir 150%, pero el 175% es bastante atractivo para las empresas. Lamentablemente, no es claro todavía para las empresas qué cosa es innovación. Y entonces la doctora Ojeda, hace unos meses, explicaba que este modelo había empezado a funcionar, pero que con mucha pena tenía que confesar que de las 100 propuestas que se habían hecho de las empresas, solamente 4 eran de innovación, las demás no eran de innovación. Entonces, ¿quién puede ayudar a desarrollar proyectos de esa naturaleza? Equipos de trabajo bien constituidos con el Centro de Excelencia, de tal manera que esas propuestas sí sean de innovación y puedan beneficiarse con el estímulo tributario. En la otra forma de financiamiento externo, en general, esto no es lo único, pero es lo que más hay dos modalidades internacionales. La primera, cuando uno aplica a fondos concursables, por ejemplo, el Instituto de Salud de Estados Unidos, la Unión Europea, el Fondo Mundial. Esos ofrecen oportunidades para que uno aplique a fondos específicamente. La segunda forma es cuando ya existen investigaciones, sobre todo las multicéntricas, y se está buscando sedes para proyectos de investigación específica. Por ejemplo, una investigación multicéntrica sobre vacunas contra la malaria, por decir, o contra el Zika, o contra una enfermedad que aparece, el ébola, por decir, cualquiera de estas cosas nuevas, puede generarse un proyecto mundial que busca sedes. Entonces, cuando uno quiere participar en esto, tiene que postular, porque cada sede tiene que ser calificada para poder postular a este tipo de estudios. Entonces, hay esas dos opciones que son interesantes. Para cada una de ellas hay condiciones distintas. Por ejemplo, para fondos concursables, lo que se necesita es obviamente una idea, se necesita un investigador o equipo técnico adecuado,
y se necesita una organización que respalde